Buenos días, país. Buenos días, mundo. Esto es Buenos Días RD a través de Luna. Ahora somos Canal 25. Qué bueno reencontrarnos con ustedes. Hoy jueves, señores, ya casi terminando la semana. Le van a aparecer en pantalla las diferentes redes sociales de Luna, como la página de Luna, www.lunatv.com.do, Facebook, Integra, TikTok y muchos canales de YouTube, muchos. El programa se pasa en vivo. Si usted sale de su casa, usted entra a la página de Luna o va hacia uno de los canales. Luna HD, Luna Canal 25, Luna Azul, cualquiera de esos canales. Todas mis redes sociales como Richard.García030. También las redes sociales GoGreen04 y mi página web www.gogreen.com.do. Qué bueno estar acá. Mucha información, señores, para hoy. Quiero iniciar. No, lo voy a dejar para después el tema. Miren, ayer tarde en la noche ya se realizó, como decían, parte de lo más esperado, la sentencia de los hermanos de Danilo. A uno no le fue bien, como dice un amigo, lo mordieron con 7 años. Ya usted sabe que eso va a apelación. Cuando eso termine, ya es mejor le van a deber día y él se va a ir para su casa. Sí, porque eso viene a apelación, ahorita eso va, como dicen la gente, a casación, eso cae en la Suprema, eso va a caer hasta aquí en el Río Yaque. Eso coge 2 años fácilmente. Y reenvío. Y Alexis Medina paseando con un traje que ayer entró bellísimo, chulísimo ese traje que tenía. Un hombre que andaba descalzo en el 2010, no tenía que ponerse. No todos somos idiotas, ¿oyeron? Yo se lo digo varias veces acá. Ni todos estamos en Belén con los pastores en la casa de los foques. Le cargaron a la hermana de Danilo. Le cargaron al director de Propé. Y tuve la última palabrita con coma. Fompe tenía autonomía. Es decir, tenía autonomía, podía hacer lo que le da la gana. Yo le pregunto a la jueza que la incautación de los bienes, que sé yo qué, que esto, que debió de hacerse por el consejo, que el presidente tenía todo el derecho, pero miren, si eso es verdad, yo no sé, porque los jueces hablan por sentencia. Yo lo que a mí me gustaría saber, déjeme ver cuánto usted tenía antes de usted llegar a ese puesto. Una fritura, 2 salamis, 4 fritos, 1 libra de arroz y 3 huevos. Y deja ver qué usted tiene después que usted salió. Ah, pero mire, yo tengo una fábrica de salami, tengo una granja de huevos. Eso no es tan difícil. Eso. ¿Y cómo usted adquirió todo eso? Ah, pero que usted ganaba tanto al mes y con los beneficios eran tanto, y multiplicamos por tantos años, lo que usted duró, ahí sacamos los gastos. Ah, pero a usted le quedan tanto. Y lo que usted tiene actualmente, usted no puede comprarlo con lo que le quedó. Ese ejercicio, háganlo usted. O díganle a los jueces que lo hacen, a ver si es verdad. Si le va a dar 2 más 2, 4. No le va a dar. No le va a dar. No hay forma. Pero yo no soy juez, ni soy ministerio público, para poder variar esa sentencia. Vi el señor el procurador Wilson Camacho que dice que va a apelar. ¿Pero apelar qué, Wilson? Deje eso así. Deje eso así. Total. Es como yo decía y comentaba con mi amigo Carlos. A pesar de todo, lo invito a ver el programa el sábado, Límite Informativo, donde Carlos va a aclarar algunas cosas sobre ese tema. La justicia de la República Dominicana ha tenido ya 5 años para limpiar la cara. O debemos de entender que los fiscales, el Ministerio Público
Entonces no sabe entonces instrumentar los casos. Y los jueces se lo quitan. Tengo que entender que es así. Pero más adelante vamos a seguir con la película llamada Los Hermanos Medina. Miren, cambiando de tema, yo estuve analizando estos días y escribí un borrador, como dicen, a lápiz y a papel, y con este lapicero, de las obras que este gobierno ha ejecutado durante estos 5 años. Me puse ahí a ver. Y sí tengo que decirle a la oposición que el gobierno tiene logros y los PRMistas pueden salir a defender su obra. Que hay que mejorar, pero siempre que fue una puerta que el PLD le abrió, también es verdad. Eso hay que reconocerlo. Gústele a ustedes o no les guste. Que hay muchas cosas que tal vez pudiesen o pudieron cambiar, puede ser. Pero no es como muchos hablan que este gobierno no tiene que mostrar. Eso no es así, señores. Porque al César lo que es del César. Yo aquí no me voy a prestar a venir a hablar mentira. Nunca. Ni voy a aceptar que me bajen en línea de cosas que yo no quiero decir. Entonces, qué malo ver algunos funcionarios, dirigentes, allegados al presidente y principalmente a la dirigencia de Santiago. Estoy para ustedes, como dicen, que en estos 5 años del gobierno, que ya para el año que viene, el 27 de febrero, tiene que mostrar. Y muchos que llaman, que digan que esto, que lo otro. Y yo voy a ser claro, los que se están comiendo el pastel deben de salir a decirlo. Pero yo hoy voy a ayudar al presidente y voy a decir algunas cosas de lo que este gobierno ha avanzado. Que muchos de ustedes, atención señor presidente, aquí tiene 13 diputados, el PRM, un senador y varios alcaldes que desde hoy debieron de hacer un media tour con una comunicación lineal en un solo tono y representar y decir los logros del PRM. ¿A quién le corresponde eso? Al presidente del partido en la provincia o en el municipio, organizar eso y salir esa estampida y hacer tal vez una hojita como esta que yo me puse a hacer en mi casa, analizar de algunas cosas que pudieron avanzar. Y sí le digo a muchos que hablan que el PRM no tiene nada que mostrar, las cosas no son así. Hoy se inaugura la carretera de Baní. ¿Quién la dejó? La dejó Danilo. La concluyó este gobierno. Al igual que la carretera de Pedro Brán, que tiene que mostrar, al igual que la ampliación de la carretera Duarte, al igual que la ampliación también de la entrada a Santiago, la de Samaná, la de Boca Chica. Entonces, ¿quién lo ha dicho eso? Mezquino sea yo no poder decirlo. Entonces, eso es un logro de este gobierno, al igual que muchas cosas más. Aumento de la capacidad de la línea 1 del metro al doble. Entonces, este gobierno tiene que mostrar esa obra. La expansión de esa misma línea, de la línea 2, hacia los Alcarrizos, que no está concluido, pero va. Al igual que más de los 6.000 millones de pesos del teleférico de Santiago y del teleférico de los Alcarrizos. Entonces, los PRMistas pueden salir a defender esa obra. Más de 6 millones de turistas que han llegado a la fecha. Rompe récord. Entonces, los PRMistas tienen tarea que hacer y salir a defender esa obra. El muelle de Samaná, señores. ¿Cuántos años tenía el muelle de Samaná?
Y cuando usted agrega por ahí también el muelle de Nagua y los demás muelles que el señor ministro de Turismo se ha montado en esa ola y los malecones que también ha hecho. Entonces, ¿qué ha pasado con la comunicación del PRM? Señor, el PRM encontró 8 centros en Infotec. ¿Y usted sabe cuánto tiene ahora? 54. ¿Por qué no lo dicen? Entonces, es una falta de comunicación que tiene el PRM. 51 kilómetros de cañada saneada. Eso no se ve, pero no lo dicen. Más de 9 toneladas, 9.5 toneladas de droga incautada en lo que va de año. Eso no se ve tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la comunicación del gobierno? Señor, entrega de títulos, más de 120,000 entregas de títulos. ¿Usted sabe lo difícil que usted salía a buscar un título de los impuestos? Y este gobierno ha entregado más de 120,000 entregas de títulos. ¿Que el gobierno anterior abrió las puertas? Claro que sí. Porque muchos, permiten que no les gusta que yo diga eso. Eso es así, señores. Porque no queremos, o cómo podremos pensar que este gobierno fracase, porque si este gobierno fracasa, el país va a fracasar y a todos nos va a ir mal. Muro fronterizo, ¿cuánta gente usted ha escuchado hablando del muro fronterizo? Del monorriel de Santiago, una falta de comunicación grave, gravísimo, la cañada de Gurabo en 2 etapas, el cual se entregaron 900 apartamentos y este gobierno ha entregado 13,000 apartamentos. Entonces este gobierno tiene logro que mostrar. 6,000 pesos de ayuda, señora, a aquellos niños que las madres... para las madres con niños autistas, eso se entregó en este gobierno. Antes eran 3 casas de acogida, ahora son 15 casas de acogida. Eso fue en este gobierno. Entonces, ¿qué le ha pasado a la diligencia del partido? No están en eso, señores. No están en eso. Lo que pasa es que están en cualquier chisme, en una cosa que diga Venecia, en una cosa que diga Richa, en cualquier cosita que diga el Mello. Pero en las cosas que tienen que enfocarse. Hay muchos de esa dirigencia de Santiago que todavía están montados en la oposición. Búsquenlo para que ustedes vean cuando van a los programas. Señores, pasamos de 2.500 millones de pesos, de dólares de inversión a 4.000 millones, 4.5 millones de dólares en la inversión extranjera. ¿Quién abrió eso? Danilo, porque cuando Danilo llegó, eso creo que eran como 700, 800, y lo llevó a ese punto. El PRM lo llevó a 4.5. Usted sabe lo delicado que son las inversiones de un país, porque lo primero que dicen los inversionistas, ahí yo no invierto en ese desorden, lo que pasa en Venezuela. Entonces, cuando hay inversión, el país avanza, porque traen dólares, vienen nuevos empleos, la economía se dinamiza. El tema de salud, muchísimas partes hay que mejorar, pero no es lo mismo, señores, que los riesgos catastróficos que subieron a 2 millones de pesos. Usted sabe lo difícil que iría a una clínica que usted no tenga dinero. Y este gobierno lo subió a 2 millones de pesos. El SENASA a 2.5. ¿En cuánto lo encontró? Varios hospitales renovados. Que hay que cambiar, que hay que avanzar. Sí, es verdad. ¿Usted sabe cuánto era antes los medicamentos de alto costo? 2.5 millones que lo dejó el gobierno anterior. Y ahora, ¿usted sabe cuánto es? 8.5. Y el presidente lo admitió, que hay un promedio como de 3,000 personas que hay que arreglarlo. Entonces, este gobierno tiene muchos logros que mostrar. Entonces, ¿a dónde están? ¿A dónde está esa parte de esa diligencia? Señores, encontraron 8.5 que dejó el PLD, la puerta, como yo le digo, del desayuno escolar. Este gobierno lo llevó a 2.5 millones. Entonces usted se encuentra con cositas y no hay forma, porque vuelvo y le digo, la línea comunicacional, 8 watts, y por ahí yo sigo diciendo muchísimas cosas, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O la publicidad la han colocado donde no han tenido que colocar, o la publicidad no han sabido mercadearla como lo hacía el PLD. Porque ahí sí hay que sacarle la comida aparte y tenemos que quitarnos el sombrero. Los buenos días, mi compañera, Venecia. Buenos días, Richard. Buenos días, Santiago, República Dominicana, y a todos los que nos están viendo desde cualquier parte del mundo.
Para mí, Richa, siempre va a ser un placer estar aquí compartiendo en este espacio en Buenos Días RD, aquí en el canal de los campeones, en el canal 25. Richard, no, mira, agregando a esa situación, a ese tema que tú compartías, yo creo que vamos a hacer enfoque a esa última parte que tú mencionabas, que es que la comunicación no está siendo quizás implementada donde debería hacerlo. Aquí tenemos personalidades del PRM que se enfocan más en una comunicación propia y no hay un chisme de que patio. en una propia comunicación de los logros que han tenido sus ministerios, sus direcciones y demás, porque es una situación de egos que hasta que el PRM no resuelva o no tape eso, no, pero que la realidad, Richard, la cosa hay que decirla como hay que decirla. No lo maltrate. Hasta que no se resuelva ese tema de egos, lamentablemente no se va a echar para adelante y bueno, están dejando prácticamente solo al presidente Luis Abinader respecto a eso. Porque es cierto, se han creado, se han dado continuidad a obras, se han inaugurado obras, pero no se le ha dado quizás el enfoque que debió de tener y la llegada que debió de tener en ese momento, en ese aspecto. La presa de Monteplata. Imagínate, es un tema. ¿Eh? Aquí para cualquier cosita tú ves un show que van todos los ministros, pero cuando tiene que enfocarse a dar a conocer una información, algún cambio que hace relación a su ministerio, no lo hace. También. El doble aquí se ha incrementado, la tarjeta de solidaridad, inclusive en las ayudas, el bono escolar, muchísimas cosas. Lo mismo que tú dices. Ahora, Richard vino aquí, hizo su tarea más que un dirigente del PRM, en definitiva. Ese ego, que son personas que no están dando la cara. Y inicia así, sí, con la diligencia. Sí, ¿A dónde están? ¿A dónde está la diligencia? Es que tiene miedo de dar la cara y que le tiren y le salgan con otra cosa. Que tú sabes o tal vez no tienen conocimiento, porque ese es un tema, como los encargados de dar a conocer cuáles son las funciones, no las funciones, más bien diría yo, los resultados de los logros del PRM, como no han dado a conocer ese aspecto, ellos no se atreven a decir ni replicar nada porque no tienen conocimiento. Dijo al principio, el ego de muchos, que todavía creen que siguen allá arriba o están montados en la oposición. Lo que pasa es que se olvidan que tienen que funcionar. ¿Y qué es pasajero? Exactamente, que es pasajero. Y se olvidan de que tienen que funcionar como un gobierno. Sí. Pero quizás como no tienen una buena relación con uno de esos ministros que está realizando algo muy a favor al pueblo dominicano, pues entonces no le dan, como diría un buen dominicano, la payola. Aquí aquí se le aumentó a los policías $509, $504 aproximadamente. Pero se ha aplicado a todos, sí, porque aquí hay un tema, que ya hacen los cambios lo que son nuevos y lo que son viejos los ya está llevando están aplicados a todos. Hay un incremento de 4,000 policías nuevos que debe de avanzar, claro que debe de avanzar y necesitamos más. Aquí se han reparado más de 70 destacamentos policiales, como la gente lo llamaba, usted es muy joven, cuarteles. Pero claro, aquí hay más de 70 cuarteles avanzados tecnológicamente, inclusive con internet, que antes era uno de esos que usted necesitaba. ¿Cuánta gente le ha dicho? Una línea de comunicacional que no es informativa, no es informativa. Entonces, aquí hay policías, por ejemplo, se ha avanzado, uniforme nuevo, adecuaciones. Eso no es de hoy a mañana, Venecia. Eso es un plan a 10 o a 15 años. Lo que pasa es que queremos hacerle la cosa hoy y que la gente vea. Lo que pasa es que tú sabes también que los gobiernos tienen una característica, que cada quien quiere dejar un legado. Sí. Entonces, quizás cuando hay alguna de esas obras que tiene relación a una gestión pasada, pues ellos omiten hablar de esa misma para que no se le dé ese reconocimiento a esa gestión y que ellos le están dando la continuidad. Eso es algo muy lamentable, porque al final de cuentas algo que hay que reconocer es que los gobiernos son transitorios. Cuando viene uno está trabajando a favor del que viene próximo, y así va a seguir pasando los años. 30,000 becas se han entregado aquí. Como hemos mencionado, claro, ¿no? Y eso es algo que siempre se ha hecho y siempre se ha dado. Pero es un tema, como hablábamos al inicio, de egos. Pero hablando de egos, Richard, hace unos días vimos una polémica, y hemos escuchado algunas polémicas del señor Paliza respecto a una situación que tuvo con el señor Iván Lorenzo, el ex senador ahí del Partido de la Liberación Dominicana. Iván es el vicepresidente. Es vicepresidente del Partido de la Liberación también, el cual ha dejado mucho de qué hablar porque uno ha cuestionado la forma en la que se ha manejado y se ha expresado el señor Paliza. Ahí tenemos unos videos de la reacción de Iván Lorenzo, que no se quedó callado. Pero ayer yo vi otro video donde Paliza... Le vi la cara de humildad a Venecia, y excúsame que te interrumpa, donde como han querido malinterpretar tal vez la información, y él dije, no, la cosa no está para eso, para uno estar, como creído, llevando un chisme de patio. Sí, he entendido, Venecia, mira, le voy a hacer un llamado a la Fuerza del Pueblo y al PLD. Señores, ¿cuál de los dos es que quiere destruirse? Danilo no quiere que la Fuerza del Pueblo aumente, la Fuerza del Pueblo no quiere que el PLD aumente. Señores,
El contrincante de ustedes es el PRM, no son ustedes. Trabajan la imagen corporativa de Leonel, pero no trabajan los demás. Entonces, yo creo que si quieren llegar al gobierno, tienen que pensar que su enemigo, vamos a decir, no para que lo vean mal, es ambos uno de ustedes, porque otro dice que es un 3, es que estoy en segundo, que estoy en tercero, que esto, que se fueron, ¿cuántos fue que se fueron esta semana? No recuerdo, no. Como 4 o 5. Uno está trabajando para desintegrar el otro. El otro quiere que, miren, yo le voy a hacer un llamado a la fuerza del pueblo. Mire, el PLD se puede quedar vacío. Vacío se puede quedar el PLD. Sin nadie. Y si se quedó con Danilo, Danilo le va a hacer cacoma a ustedes. ¿Es cuánto? Si se quedó con Danilo solo, que es el líder de ese partido, Danilo, ustedes van a pasar trabajo con Danilo solo. ¿Ustedes saben por qué? Danilo hizo un buen gobierno. Y Danilo tiene cosas que mostrar. Entonces, solamente con Danilo, vuelvo y le digo, Leonel, si usted está pensando desintegrar ese partido y llevándose gente esto, que el otro, el PLD es una estructura, tiene más de 50 años. Ay, sí. Y 16 años de gobierno seguido. Aquí hay mucha gente que al final el hambre, la corrupción y la necesidad lo une a favor del PLD. Y vuelvo y le digo, para finalizar, no traten de destruir ese partido, porque con Danilo solo, Danilo le hace mella a ustedes. Tú sabes que ahí hace referencia y se relaciona a lo que hablábamos anteriormente, un tema de egos. Hay que reconocer, Richard, que esa costumbre de estar quitándoles miembros de un partido a otro, no solamente en esos partidos de oposición. Yo no creo en esa gente. Es una característica que se ha hecho lamentablemente en todos los partidos, porque hay que reconocer que el gobierno actual, que estaba siendo gobernado por el PRM, también aplicó esa misma actividad, esa misma medida para poder llegar al gobierno, porque evidentemente esos partiditos aliados que tenían, la estrategia de ellos era acaparar esos funcionarios, esos dirigentes políticos de los otros partidos. Hay que reconocer que lamentablemente eso deja mucho de qué decir de cada dirigente que toma esas decisiones, porque ya uno no cree en cuáles son sus caminos o cuáles son de verdad sus creencias, porque uno a lo que entiende es que cuando tú estás dentro de un partido político, estás por dos razones, sí, por una ideología o porque estás siguiendo algún liderazgo. Eso es actualmente por lo que uno está dentro de un partido político, pero ya cuando se va cambiando constantemente, uno duda mucho de sus creencias, pero es un tema que hay que mejorarlo y eso va a depender siempre de cada miembro de cada partido. Pero sí, yo diría que, así como tú mencionas, los logros que hizo el Partido de la Liberación Dominicana cuando fue gobierno es intachable. Cuando la gente automáticamente piensa en lo positivo o en contra de este gobierno, lo que le llega a la cabeza es qué tanta falta nos hace el PLD. Porque este es un país de arroz con huevo. Este es un país de frito con salami. Claro. Eso es, no, pero esa es la realidad. Ay, Richard, Dios mío. Esa es así, con salvas excepciones, porque hay sus salvas excepciones. Pero es un pueblo que solamente piensa en comer. ¿Cuál es la comida de acá? Arroz, habichuela y carne. Pero tú sabes que eso depende de las funciones del gobierno. Sí. Porque lamentablemente tú piensas en asiento arroz con huevo, pero es porque lamentablemente es un problema que no se ha erradicado. Cuando tú automáticamente creas algunas políticas públicas que ayuda a beneficio de que la gente no esté pasando hambre en la actualidad, pues evidentemente ya la gente va cambiando esa conciencia, va cambiando su forma de pensar. Pero hay que reconocer que hay gente que trabaja aquí el día a día para comer algo. Sí. Pero mira, Richard, hablando de antes de todos estos temas, vamos a ver en video los comentarios que hizo el señor Iván Lorenzo y luego cómo le respondió Paliza. Adelante. Adelante, señor director. Mira, este tema no tiene por qué ir tan lejos, no es el deseo nuestro que fuera tan lejos. En la política, en la democracia, cada uno de nosotros tiene sus roles. Y debe de celebrarse un debate rico en críticas, en propuestas, en ideas que nos puedan hacer un país mejor, opositores así como oficialistas. Y toda intervención debe darse en el marco de cierto respeto y con las consideraciones o los estilos del lugar, aún con las diferencias. Es posible hacerlo en el marco del respeto. El señor Lorenzo, cuando se refiere, por cierto, a mi persona, me ha acusado de narcotraficante. Se ha referido a mí se ha referido a mi familia. Inclusive la última vez me llamó retrasado mental. Del presidente Abinader ha dicho cosas impublicables. Por tanto,
las consideraciones para con un intercambio de esa naturaleza no pueden necesariamente ser muy distintas. Entiendo que muchos dominicanos y dominicanas, quizás que no siguen el día a día del tema político, pues no conocen todos los elementos que en momentos pueden generar. Bueno, como pudimos ahí ver en video, esa fue parte de la respuesta del señor Ignacio Paliza. Hay que reconocer que este comentario se debe a una posición que presentó el señor Iván Lorenzo, donde él decía, bueno, quizás no se acuerde de mí, pero quizás se acuerde del señor Miki López, se acuerde de Yaniri, se acuerde del de Fricolandia, porque son los nombres que tienen alrededor, que son personas, ¿verdad?, que están vinculadas al narcotráfico, y no se acuerdan quizás de las personas honestas como lo somos nosotros. Eso fue un comentario del señor Iván Lorenzo, y por eso Paliza respondió de esta forma, de que no hay que llegar tan lejos, que está siendo acusado de narcotráfico, que no hay que llegar tanto. Pero yo creo que ya eso sirve hasta de una enseñanza, independientemente de que uno esté en un cargo, en una posición, como habíamos escuchado en otros comentarios anteriormente, el poder es transitorio. Un día tú estás aquí, mañana estás en otro lugar, y cuando viene a ver quién tú estás atacando es quien ocupa tu lugar. Entonces hay que tener un manejo y hay que tener un control, especialmente cuando uno es político. Me imagino que luego de esta respuesta, el señor Ignacio Paliza recibió un asesoramiento adecuado y correcto, y que bueno, que esto no vuelva a pasar y que sirva de ejemplo para otras figuras. Así que vámonos a una pausa y seguimos con más de Luna TV aquí en Buenos Días RD.